Amén. Maravilloso a nuestro Señor, porque sabemos que nuestro culto no es solamente acá. Amén. Nuestro culto es diario, todos los días. Esto es un aperitivo nada más, ¿verdad? Así que importante es, como dice, el culto racional es todo lo que ofrecemos al Señor todos los días. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Así que esto es un complemento. Estamos haciendo nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 1. Habíamos estudiado el verso capítulo 7. Con los hermanos también estamos haciendo la serie de los atributos de Dios. Poderosísimo. Vamos a continuar en la casa de nuestro hermano José, los atributos. Y ahora vamos a estudiar que va todo unido, más o menos lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de que Jesús, mis hermanos, habíamos estudiado de que Jesús nunca nació. Jesús nunca murió. Claro que sí. Nosotros sabemos que Él nació en un pesebre, ¿verdad? Él nació en un pesebre, nació de la Virgen María, como está escrito en la palabra, ¿verdad? Fue concebido por la Virgen María, pero Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Él siempre fue Dios, Él es Dios y va a seguir siendo Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad y Él cumple, hermanos, una función maravillosa en la salvación de nuestras vidas. Él vino, Él se entregó, el Padre envía ¿a quién? A su Hijo. Él envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Envió a Jesús para salvarnos. Y Jesús vino que cumplió la ley, vivió perfectamente y murió en esa cruz. ¿Y qué dice? Ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que hoy en día nos acompaña. Él es el que actúa en nosotros, principalmente el que nos sostiene en la salvación y también el que nos va mostrando nuestros errores, el que nos va llevando a la verdad, ¿verdad? Porque a veces cuando hacemos algo malo, ¿ustedes no sienten algo que les duele? Eso no es de ustedes. Eso es el Espíritu Santo que va operando en el verdadero creyente. Entonces nosotros tenemos hoy en día a la Trinidad misma, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ellos están en nosotros en todo tiempo. Por eso Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él ya está en nosotros. Amén. Por eso, anteriormente, era Dios con nosotros, ¿verdad? En el pueblo de Israel, nosotros vemos que Dios les acompañaba con una columna de fuego, con una nube. Dios estaba con su pueblo Israel, ¿verdad? Pero después Isaías dice que su nombre, el nombre de Jesús se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Anteriormente era Dios por nosotros, o sea, Dios estaba por el pueblo de Israel y luego Él nació y estaba con el pueblo de Israel. Con su discípulo. Él andaba con su discípulo, pero le dijo, es necesario que yo me vaya para que le envíe a usted el Espíritu Santo, porque Él estaba sujeto por el espacio. Él no podía estar en todas partes a la misma vez porque estaba en un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces en ese momento él va al cielo y ahora ya no es más Dios por nosotros, ni Emmanuel, Dios con nosotros, sino es Dios en nosotros. Él está en nosotros hoy en día. Amén. Esa es la gran noticia que da el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una noticia. Es una buena noticia. Y Pablo fue arrebatado al tercer cielo. El Señor le mostró un montón de cosas. Y saben, uno de los misterios, ni los ángeles sabían, ni los profetas del Antiguo Testamento sabían lo que Pablo vino a revelar, que era que Dios iba a vivir en nosotros. Amén. Imagínense, hermano, anteriormente los profetas, dice que el Espíritu del Señor venía sobre el profeta y él profetizaba. No entraba en el profeta. Por eso se iba otra vez el Espíritu Santo. Hoy en día, tú y yo, como iglesia de Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y ya no se va más. Amén.
Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos hoy en día como creyentes. Amén. Por eso nosotros, hermanos, no necesitamos usar cordones que usaban anteriormente para acordarnos de la ley de Dios. Hoy nosotros sabemos perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va enseñando. Vos sabés lo correcto. Uno sabe lo bueno y uno sabe lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla, nos habla a nosotros. Amén. Y ahí justamente Dios creó unos seres maravillosos que son los ángeles. Seres poderosos, poderosos que hoy en día está, dice la palabra, al servicio de los que van a heredar el reino de los cielos. Nosotros, ellos nos están protegiendo, ellos nos están cuidando, pero los judíos llegaron en un momento dado, en el siglo I, de creer inclusive de que uno podía adorar a los ángeles. O decir que incluso los ángeles eran superiores a Jesús. Pero la palabra es claramente que Dios habla de estos seres santos, seres espirituales, pero la Biblia habla perfectamente de que nosotros no podemos adorar a los ángeles. El apóstol Juan, cuando va a escribir Apocalipsis, él va a los cielos y ve un ser maravilloso, hermoso, y se postra delante de él. ¿Y saben qué era? Era un ángel. Y el ángel lo levanta y le dice: no te postres, porque yo soy tu consiervo. Yo no soy tu Dios, ¿verdad? Adórale a Dios. 2 veces le pasó a Juan eso, al apóstol Juan, enseñándonos que nosotros no podemos pedir intercesión a los ángeles. Amén. Por eso, tampoco nosotros podemos pedir a un ángel que nos proteja. Jesús enseñó eso. Jesús en un momento dado dijo, cuando vinieron para arrestarlo, para llevarlo a la cruz, dijo: ¿acaso yo no puedo pedir a mi Padre que envíe 10 legiones de ángeles y me proteja o me rescate? Diciendo de que el único que tiene autoridad sobre los ángeles es Dios. Por eso nosotros cuando oramos tenemos que pedirle al Señor que envíe sus ángeles y nos proteja. Así debemos orar. No orar al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel, Uriel, etcétera, etcétera. No, nosotros tenemos que orar a Dios, pedirle que estos ángeles poderosos que están disponibles para nosotros vengan y nos guarde y nos proteja. Amén. Así debe ser, porque Dios es el que tiene autoridad sobre ellos. Nosotros hoy en día como iglesia somos un poco menor que los ángeles. Como dijo que Jesús fue hecho un poco menor de los ángeles. ¿Por qué? Porque él, siendo Dios, dejó toda su gloria, dejó su trono, la alabanza de los ángeles, se humilló y se hizo hombre. Se hizo hombre. Y como dice este rezo que rezan los católicos, que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. ¿Quién? Cristo mismo. El ser que nunca nació, que nunca murió. El Dios mismo empezó a vivir con nosotros. Se humilló, imagínense, teniendo todo, ¿verdad? Él agarra y se hace un hombre, porque dice la Biblia que él se cansaba, él lloraba, él sentía, él sufría. Imagínense, hermano, sentir esa humillación siendo que vos sos, estamos estudiando sobre la seidad de Dios, que Dios no depende absolutamente de nada. Pero ahí Jesús tenía, ¿qué cosa? Siendo Dios, hambre. ¿Recuerdan? Él ayunó, él tenía hambre, él tenía sed. Sufrió todas estas cosas, hermano. Pero dice la palabra que en un momento dado termina y vienen los ángeles y le sirven. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, hermanos, dice acerca de los ángeles, dice Hebreos 1:7, dice: Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llama de fuego. Estos ángeles maravillosos que el Señor tiene a su disposición, hermanos, están al servicio de la iglesia. Nosotros tenemos que orar, pedir para que el Señor envíe estos ángeles y nos guarden, amén, de todo mal. También los ángeles ministran, sirven, traen noticias, traen palabra, amén. Los ángeles, vimos cómo el arcángel Gabriel, por ejemplo, le trajo palabra a
a Daniel, a la Virgen María, etcétera. Montón de seres que están ahí cuidándonos. Pero dice el 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y ahí dice, y está citando, vamos por favor a Salmos capítulo 45, el que tenga su Biblia, al verso 6. Salmos 45, 6 dice, oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Dios, tu Dios, te ha ungido como rey, ha derramado en ti el perfume de alegría, te ha elegido a ti y no a tus compañeros. Vean aquí la Trinidad. Dice, oh Dios, ¿a quién le está hablando? A Cristo. A Cristo. Tu trono es eterno. Está hablando que nunca tuvo un inicio el trono de Cristo, ni va a tener final, y permanente. Tu cetro real es un cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Y aquí va a hablar de otra persona. Dios, tu Dios, vean, está hablando del Dios Todopoderoso. Dios, tu Dios, te ha ungido como rey, ¿verdad? Ha derramado en ti el perfume de alegría, te ha elegido a ti y no a tus compañeros. El Padre, la primera persona de la Trinidad, Dios Todopoderoso, unge a su Hijo, el Hijo eterno, en este caso, como el ungido eterno. Amén. Entonces, hermano, claramente nosotros estamos viendo aquí de que Hebreos está hablando de la deidad, o sea, de que Jesús es Dios. Amén. Por eso el rey David dice, mi Señor le dijo a mi Señor, ¿verdad? Está hablando de quién, del Hijo y del Padre, ¿verdad? Mi Señor le dijo, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Y le está hablando que Cristo tiene que sentarse a la diestra de Él, ¿verdad? Hablando justamente de la Trinidad. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Se sentó a la derecha de Dios. Y acá claramente dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, hablando de que Jesucristo es Dios eterno. Es la imagen misma que tiene la misma esencia de Dios. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Entonces, Él es el que sustenta todo. Habíamos hablado de la aceidad de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos vivos porque Jesucristo está vivo. Toda fuente de vida depende de Cristo. Cada célula de tu cuerpo, hasta el pique que tenés en el pie, vive porque Cristo vive. Amén. Todo vive gracias a que el Señor vive. Cada célula inclusive. Amén. Entonces ahí nosotros vemos, hermano, de que Jesucristo es Señor de toda la creación. Es el creador de todo y es el que sustenta toda la creación. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos, hermano, que el texto está hablando de la deidad, o sea, de que Jesucristo es Dios y Él se presenta como la palabra dicha por el Padre mismo. Amén. Miren, hermanos, que acá la palabra está hablando, dice, para siempre el cetro de tu justicia y el cetro de justicia, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre el cetro del reino de justicia. Él es, hermanos, el ungido eterno. ¿Qué es el ungido eterno? Y de acá nosotros vamos a entender muchas cosas. La palabra Jesús, Cristo, Jesucristo, Jesús es un nombre, Yeshua en hebreo, ¿verdad? Cristo quiere decir ungido, ungido.
también se le denomina Mesías. El Mesías quiere decir ungido. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que es Cristo, se le ungía con aceite a tres tipos de personas. Al rey, por ejemplo, se le coronaba al rey David. Y el rey David tenía que venir y venían con los cuernos con aceite y le ungían la cabeza como rey, ¿verdad? Cuando a alguien se le consagraba como profeta, traían el aceite y lo ungían al profeta con el oficio de profeta, ¿verdad? Y él era profeta. Cuando uno era sacerdote para ministrar en el templo, también se traía aceite y se le ungía en la cabeza. Todo eso, hermano, era una sombra de lo que es el ungido eterno de Dios, que es Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el eterno profeta. Él es el profeta. Nosotros miramos en los evangelios que Él profetizaba lo que va a suceder, ¿verdad? Él se ha revelado. Amén. Hebreos capítulo 1, el verso 1, dice ahí: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nosotros padres por medio de ¿qué? De los profetas, pero ahora dice, nos habla a través del Hijo. Vean que el oficio profético que era anteriormente dedicado a quien, a Elías, Ezequiel, etcétera, etcétera, viene para Jesús. Ahora nos habla por medio del Hijo. Y luego, sacerdote. El sacerdote, Hebreos 1:3. Miren lo que dice Hebreos 1:3, ahí cerquita. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en el altar. El sacerdote era que sacrificaba los corderitos en el templo, pero Él se ofrece como sacrificio vivo por nuestros pecados. Anteriormente se sacrificaban los animales y dicen que cubrían los pecados. Es como tapar, no perdonaba. Era como que te ponían una, para que Dios no vea. Vamos a decir una frazada te ponía vos encima. Cubrían los pecados. Pero cuando vino Cristo, Él se sacrificó y desde ese momento nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Amén, que es totalmente diferente. Entonces Él consigue por medio de su sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está ahora intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Vean, primero era profeta, la imagen. Ahora sacerdote. Él está ahora intercediendo, dice la palabra, por nosotros. Por nosotros. Él está intercediendo. Amén. Y luego, hermano, nosotros vemos que Él es la unción del rey. Amén. Hebreos capítulo 1:3, ¿verdad? Que Él es la imagen misma de lo que es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad. Vean, Él es rey. La unción del rey, que estaba anteriormente sobre los reyes, Él ahora está reinando, dice la palabra. Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y está hablando aquí de que Jesucristo es rey. Amén. Entonces, todas las unciones que nosotros veíamos anteriormente en el profeta, en el rey y en el sacerdote, todo era una sombra del oficio que tiene Jesucristo. Amén. Hoy en día, Él vino, en los evangelios nosotros vimos que Él profetizaba. Amén. Nosotros vimos la palabra del Señor, que en Hebreos, ¿verdad? Vemos que Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Y en Apocalipsis vemos que Él es el rey que vendrá a reinar para siempre. Amén. Ahí vemos que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que es Jesús. Amén.
¿Se entiende? Entonces, en cada oficio, ya sea rey, profeta y sacerdote, era necesario de que haya un ungimiento. Con el aceite, sí o sí, vos ibas a ejercer ese oficio, cualquiera, rey, profeta, sacerdote, te ponían, te ungían, ¿verdad? Y de ahí el pueblo de Israel estaba esperando el ungido que iba a salvar, que nos iba a salvar. Ellos estaban esperando al ungido. ¿A quién? Al Cristo. Ahí viene la palabra Cristo, que quiere decir ungido. De ahí viene, hermano, la palabra, hermano, nosotros ¿qué somos? Cristianos. Sería como decir ungiditos, ¿verdad? Nosotros portamos, hermano, la unción de Cristo. Tú y yo portamos esa unción de Jesús. Por eso la gente dice, evangelio. Hermano, la gente percibe esa unción que está sobre tu vida. Por eso la gente está medio, cuando te ve así medio, o dispara para oír, entonces vemos nosotros eso. Claramente, hermano, que la unción está sobre nuestra vida. Entonces, Él es el ungido. Él tiene ese título, hermano, de ungido. Por eso es que la iglesia, nosotros, dice, tú nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Porque nosotros, hermanos, estaremos sirviendo en el sacerdocio eterno y seremos reyes eternos. Eternamente tú y yo vamos a reinar con Cristo. Maico y Moata, ¿verdad? Que tú y yo vamos a estar ahí reinando con Él. Por eso Jesucristo tiene el título de Rey de Reyes. Porque nosotros seremos reyes y Él será nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo por esa palabra? Miren lo que dice Isaías 61:1. Dice, miren lo que dijo Jesús. Había dicho esta palabra, Lucas capítulo 4, después pueden mirar. Y acá proféticamente Isaías estaba dando esta palabra que iba a suceder 600 años después, cuando Cristo lea este pasaje. Dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha, miren, ungido. La palabra, me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles un diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Amén. Jesús, hermano, estaba en el templo, estaba en la sinagoga y pide los rollos y lee Isaías 61. Y lee, hermano, hasta el verso 2. Y hasta ahí leyó. Hasta ahí leyó. Y buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Señor Dios, a consolar a todos los que están tristes. Y él luego dice, esta palabra se ha cumplido frente a usted. Pero él no leyó todo. No leyó toda la profecía. Porque la otra parte de la profecía que vemos nosotros ahí, alegrar a los afligidos, esto va a ocurrir después, cuando Él venga, en su segunda venida. Alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de esa corona, hermano. Amén. Perfume de gozo en lugar de tristeza. ¿Qué dice la palabra? Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Ustedes conocen la palabra, ¿verdad? Ya dice así la palabra, gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Amén.
Y ahí continúa la profecía que va a ocurrir muy pronto. Amén. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, verso 16, de lo que estamos hablando. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Y dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Miren cómo todo estaba, por la providencia de Dios, le traen ese libro que yo le acabo de leer. Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias, a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de buena voluntad del Señor. Él viene a proclamar, ¿qué cosa? El evangelio, la buena noticia. Ahí se quedó. Enrolló el libro, se le dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Así que, hermano, hace 2000 años dijo eso Jesús. Y se cumplió esa profecía. Porque Él era el ungido. Él era el ungido, hermano. Y así mismo también, muy pronto se va a cumplir la otra parte de la profecía para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el 9 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que tu compañero, que tus compañeros. Acá el autor de Hebreos está hablando de que Jesús es más que los ángeles. Los testigos de Jehová inclusive dicen que Jesús, el arcángel Miguel, era más, peor todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que Jesús tiene más, o sea, tiene toda la autoridad y todo está a disposición de Él. Y dice que el Señor ha ungido, dice la palabra, ama la justicia y odia la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es más que los ángeles. Es más, el Señor es más que la iglesia. Amén. Él tiene una unción superior a todo. Porque dice la palabra, hermano, que la iglesia, nosotros vamos a estar, hermano, en segundo lugar. Cristo va a someter todo, dice, a los pies de la iglesia. A los pies de la iglesia. Esto va a ser un privilegio enorme. Dice la palabra, cuando había un problema en Corinto, y entonces agarra y le dice el Señor, le dice el apóstol Pablo, ¿por qué ustedes se pelean entre hermanos? ¿Por qué ustedes se van y acuden a la justicia en vez de resolver este problemita entre ustedes, hermanos? ¿Acaso ustedes no van a juzgar el día de mañana a ángeles? Opa, ahí está hablando el apóstol Pablo que la iglesia, hermano, como dice la palabra, aún no se revela lo que nosotros somos, pero cuando se revele, esto va a ser maravilloso. Amén. Porque tú y yo, hermano, vamos a reflejar a Cristo. Y la Biblia, cuando habla de ángeles, y Jesús se refiere a los ángeles, habla de siervos. Pero cuando se refiere a la iglesia, Él trata de amigos y hermanos, que es diferente. Amén. Es diferente. Por eso que cuando Él resucita ahí, está ahí en el huerto y le dice, ve y dile, por primera vez usa esa palabra a Jesús, cuando Él ya resucitó, dile a mis hermanos que voy junto a nuestro Padre. Amén. Primera vez Él utiliza, Jesús, esa palabra de que Él es nuestro hermano mayor. Amén. Porque Él dice la palabra, Él vino a morir por sus amigos, pero hoy en día nosotros, tú y yo, hermano, somos sus hermanos. Amén. Entonces, hermano, el óleo o la unción que es Cristo,
que ahí nosotros vimos en Isaías capítulo 61, el verso 3, dice, y alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza. Amén. Hermano, seremos plantados como árboles de justicia, no por nuestros méritos. Y esto nosotros lo hemos recibido por gracias. Porque el Señor Jesucristo ha vencido y hoy en día Él está, hermano, reinando y nosotros reinaremos con Él. Y esto no es porque nosotros lo hayamos merecido. Nadie lo merecemos, hermano. Lo hemos recibido por gracia. Por gracia, hermano. Amén. Entonces, hoy en día, la vez pasada justo estaba diciendo eso. Hoy en día Satanás está compartiendo su derrota con la gente. Pero Cristo comparte su victoria con nosotros. Por eso nosotros debemos, hermano, darle gracia, honra, porque Él se lo merece. ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios? Y estuvimos hablando el martes, no es porque Dios necesite de mi oración. Dios no necesita, Cristo no necesita de mí. Yo sí necesito de Él todos los días. ¿Y por qué tengo que adorarlo? Porque Él se lo merece. Él se lo merece. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. ¿Por qué yo le tengo que servir a Cristo? Porque Él es digno. Él es rey. Él es soberano. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Porque Él es digno. Y hablábamos la vez pasada, decíamos que alguno, por ejemplo, se levanta a orar a las 2, las 3 de la mañana y dice, no, hoy el Señor me va a bendecir porque oré, ¿verdad? Leí la Biblia, ¿verdad? No, hermano, si hacemos algo, hagámoslo por agradecimiento. Hagamos, hermano, porque estábamos hablando con la hermana Laura de eso, que hagamos porque Él nos ha rescatado a nosotros de las garras de Satanás, de las llamas del infierno. Él nos rescató. Y como dice el apóstol Pablo, yo no le debo nada al mundo, yo sí mucho le debo al Señor. Yo le debo muchísimo. Amén. Y esta semana estuvimos hablando de eso, de que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos de su Espíritu Santo. Porque esto no consiste solamente en palabra, sino en poder. Y necesitamos eso. Y queremos poder, tenemos que orar. Tenemos que dejar un poquitito lo que nos gusta, dejar un poquitito, como siempre decimos, Netflix, ¿verdad? Partido, ¿verdad? Y busquemos su presencia. Busquemos su presencia. Porque a veces, hermano, yo le voy a decir una cosa. Nosotros debemos entender, hermano, que por más hábil que vos seas, por más que vos conozcas la Biblia, nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Hablamos con José de eso. No tenemos el poder de cambiar absolutamente a nadie su vida. Pero el Espíritu Santo sí. Él puede tocar, cambiar la vida de una persona, tocarla, mudarlo totalmente su vida. Y eso es poder de Dios. Porque nosotros no predicamos solamente palabras, sino que predicamos también de que tenemos resultados. Y esa evidencia nos tiene que seguir. Nos tiene que seguir, amén. Pero para que nos siga, tenemos que pedir. Porque al Señor le plació, hermano, que nosotros recibamos las cosas a través de la oración. Tenemos que orar. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Entonces, si de repente a veces tenemos lucha, el pecado nos está medio que llevando hacia un lado, analicemos nuestra vida de oración. Y esto no se trata de que nos arrodillemos, oraré ahí, que no sabe a veces ni qué es lo que va a decir, ¿verdad? No, se trata de que orar en todo tiempo. Mientras que estamos haciendo nuestras cosas, mientras que estamos limpiando, mientras que estamos en el trabajo, ahí le estamos orando al Señor, le estamos pidiendo, Señor, bendice a los hermanos, ¿verdad? Bendice a mi pastor. Ora, amén. Orar, hermano, para que la iglesia se fortalezca. Que nosotros podamos verle al Señor en las pruebas, en las circunstancias. Amén. Que nosotros sigamos fortalecidos. Porque, por hermano, la hayan de Yara y por acá. Nosotros debemos estar confiados. Pero para que el Señor se manifieste grandemente en nuestra percepción humana. Porque nosotros a veces, cuando dejamos de lado
la oración, la lectura de la palabra, nuestro Dios queda lejos, ¿verdad? Y viene Satanás y nos hace, ya temblamos todos ya, ¿verdad? No, ahí estemos. Firme, constante en la oración, constante leyendo la palabra. Si no entendemos un versículo bíblico, pidámosle al Señor. Señor, enséñame, no sé esta parte, mostrame. Y le tenemos al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo, que te va a enseñar, ¿verdad? Como nadie te va a enseñar la palabra. Esto es una vida, hablamos de que la vida cristiana, hermano, no es complicada. La vida cristiana es tan sencilla que es aprendizaje constante. Nosotros tenemos que aprender constantemente, pero para aprender tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Si yo lo ya me creo, no, yo ya sé todo, yo ya llegué en un... No. Siempre tenemos que mantenerlo, ¿verdad? La sabiduría del sabio es reconocer que no sabe nada, ¿verdad? Que el Señor siempre nos va a ir enseñando, llevando, porque esto es una profundidad tremenda. Cristo es una profundidad maravillosa que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de explorar. Tenemos esa responsabilidad, hermano. Así que tenemos todas las armas ahí. Tenemos que usarlas. Lectura de la palabra es nuestra primera, la escritura, hermano, es nuestra espada. Esa es nuestra arma de batalla. Pero dice la palabra, tomad todas las armaduras de Dios, que es el escudo de la fe, que estamos hablando, ¿verdad? Me decía una hermana, lo único que me sostiene es la fe. La fe, hermano, es tu escudo. Y ese te va a sostener. Viene el enemigo ahí con su dardo, con su espada. Ahí, el escudo de la fe. Tú después tienes el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, tu espada, que es la palabra de Dios. Pero esas armas son pesadas, ¿verdad? Esas armas son pesadas. No vamos a poder alzar esas armas, hermano, correctamente o portar correctamente si no oramos. Entonces la oración no es un arma de guerra, como hoy en día se usa. Te ato, Satanás, te reprendo. No. Fortalecete en la oración. Usar la oración para cargarte del Señor y ahí tomar las armaduras. Amén. Tomar la armadura de la fe, la palabra, hermano, todo, ¿sí? Porque todo va a tener sentido en nosotros si nosotros nos concentramos en la palabra y tenemos una vida de oración. Cultivemos la vida de oración. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Amén. Esto, hermano, no se trata de métodos que te dicen hacer tal paso. No se trata de eso, hermano. El crecimiento espiritual la da Dios, ¿verdad? Y como dice José, a veces ñambo a jogapal y dame el riego, ¿verdad? A veces nosotros regamos y le damos con todo, pero si Dios no le da crecimiento, no hay caso, ¿verdad? Entonces todo el crecimiento depende del Señor, pero nosotros tenemos que sembrar, no quedarnos atrás, sembremos en el hermano, hablemos uno a otro, animémonos uno a otro con la palabra, estemos juntos, oremos unos por los otros, porque necesitamos que se ore uno por los otros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, como dice tu palabra, tú estás en tu trono, sentado, Padre, a la diestra de Dios. Tú, Padre, eres nuestro gran ungido, Cristo. Y nosotros, Padre, como ahí en Hechos, Padre, nos llamaron por primera vez de cristianos. Ayúdanos a que nosotros seamos tu ejemplo. Tú compartes, Padre, esos oficios tuyos, Padre, con la iglesia, en que nosotros, Padre, oremos por los demás, en que nosotros, Padre, muy pronto reinaremos contigo, Señor, y también, Padre, la profecía por medio de la palabra y la predicación de la Escritura, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos ilumines y nos fortalezcas. Guarda, Padre, a tu iglesia. Guarda, Padre, te pedimos que tú
tires por tierra, Señor, toda maquinación del diablo que se levante, Padre, sobre tu iglesia. Pedimos, Padre, que tú calles al enemigo, que tú calles a Satanás, Padre. Y creemos, Padre, que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Mas, Señor, estamos fundamentados en ti. Ayúdanos. Te pedimos, Padre, que tú nos despiertes, Señor, en las madrugadas, Señor, para hablarnos, para darnos palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de sueños. Padre, que tu palabra se nos revele, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa fuerza, que desechemos, Señor, toda pereza, que desechemos, Padre, todo entretenimiento, Padre, o que quiera quitar nuestra mente de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte